Hola, en este video les estaré hablando del cuerpo humano en un pequeño resumen. Les estaré explicando respecto a los niveles de organización, pero ¿qué son los niveles de organización? Los niveles de organización son categorías o grados en los que se dividen a todos los componentes existentes. Comenzaremos de lo que estamos conformados, los átomos. Un grupo de átomos forma una molécula, y un grupo de moléculas puede formar a una célula. Hay dos tipos de células, las células procariotas y eucariotas. Las células procariotas se caracterizan porque su ADN está disperso en todo el citoplasma en vez de estar en un núcleo. Y las células eucariotas se caracterizan porque tienen un núcleo protegido por una membrana y en su interior se encuentra el ADN. En las células eucariotas se encuentran las células animales y vegetales. Las células se pueden distribuir con la división celular. La división celular es el proceso en el que una célula se divide para formar dos células nuevas. La mayoría de las células procariotas se divide por medio de la fisión binaria. La fisión binaria o biparticipación es una manera de reproducción asexual que se lleva a cabo en arqueas y bacterias. Consiste primero en la duplicación del ADN en el interior, seguida de la división del citoplasma, dando lugar a dos células hijas. Y en las eucariotas, la división celular se produce en dos pasos principales, la mitosis y la citocinesis. La mitosis. La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células. Consiste en el reparto equitativamente del material hereditario característico. En la célula animal, primero empieza la interfase, que es cuando se copia el ADN junto con una copia de su centrosoma, cromátidas hermanas. En la profase temprana, los cromosomas comienzan a condensarse. El huso mitótico comienza a formarse y su función es organizar los cromosomas y moverlos durante la mitosis. El huso crece entre los centrosomas a medida que se separan. En la prometafase, el huso mitótico comienza a capturar y a organizar los cromosomas. La envoltura nuclear se descompone y los cromosomas se liberan. El huso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos comienzan a capturar cromosomas. En la metafase, el huso ha capturado a todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula, listos para dividirse. En esta etapa, los dos cinetocoros de cada cromosoma deben unirse a los citrotúbulos de los polos opuestos del huso. En la anafase, las cromáticas hermanas se separan una de la otra y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. En la telofase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a establecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocinesis. Se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas. Las membranas nucleares y los nucleoros reaparecen. Los cromosomas comienzan a descondensarse y vuelven a su forma fibrosa. En las células animales, la citocinesis pellizca la célula para que se separen dos nuevas células. Y en la célula vegetal, las células vegetales tienen una pared demasiado rígida, así que se forma una estructura llamada placa celular en el centro de la célula, que la divide en dos células hijas separadas por una nueva pared. Partes de la célula. Nucleolo. Organulo que se encuentra dentro del núcleo. Su función es programar la formación de ribosomas que se transporta al exterior del núcleo y ensamblajes del citoplasma. Núcleo. Organulo que tiene al nucleolo y está cubierto por la membrana nuclear, tiene material genético y está dentro del citoplasma. El núcleo se encarga de coordinar todos los organulos del citoplasma, coordinar la reproducción de la célula y almacenar la información genética del individuo. El citoplasma es el líquido acuoso o gelatinoso en el interior de la célula. Está formado de dos elementos fundamentales, el citoesqueleto y los organelos. El citoesqueleto es un medio para la estabilidad de los elementos que la constituyen. Organelos del citoplasma. Los organelos, llamados también organulos o organelas, son órganos pequeños contenidos en el citoplasma que cumplen funciones específicas. Retículo endoplasmático. Organulo que transporta las proteínas. Se divide en retículo endoplasmático rugoso y cuya función es recibir las proteínas. Y también se divide en retículo endoplasmático liso, cuya función es crear membrana nueva. Aparato de Golgi. Organulo que procesa las moléculas transportadas
por el retículo endoplasmático y acumula pequeñas vesículas que liberan su contenido al exterior de la célula. Mitocondrias. Orgánulos celulares que producen energía, trabajo celular mediante reacciones químicas. Cada mitocondria tiene un cromosoma mitocondrial, es decir, su propia célula de ADN. Vacuola. Organulo que es compartimento cerrado que contiene diferentes fluidos como agua y puede contener enzimas y nutrientes. Centriolos. Pareja de organulos en forma de bastón y cruzados entre sí, cuya función es participar en la división celular. Membrana plasmática. Es una bicapa lípida, conocida también como una membrana celular o plasmalema. La membrana es el límite de la célula. Su función es mantener estable a la célula, elegir las moléculas que entran o salen de ella y establecer la comunicación con otras células. En un conjunto de células se crean los tejidos. Hay 4 diferentes tipos de tejidos: los tejidos epiteliales, los tejidos conectivos, los tejidos musculares y los tejidos nerviosos. En los tejidos epiteliales existen varios tipos de tejidos y se pueden clasificar por su función, por sus células, por número de capas y estructuras. Pero algunos ejemplos son las pseudoestratificadoras, la estratificadora, el simple, el aplano, el cúbico y el cilíndrico. En los tejidos conectivos o tejido conjuntivo hay 2 tipos de tejidos: los tejidos conjuntivos no especializados y los tejidos conjuntivos especializados. En los tejidos musculares solo existen 3 tipos: son el cardio, el liso y el esquelético. Y solo hay un tejido nervioso que cubre todos los órganos, que está formado por 2 tipos de células, las células gliales y las células nerviosas. El conjunto de diversos tejidos forman los órganos, que pueden ser el corazón, el pulmón, el cerebro, los ojos, la lengua, el estómago, el vaso, el hueso, el páncreas, el riñón, el hígado, los intestinos, la piel y el aparato reproductor, ya sea masculino o femenino. El conjunto de órganos forma los sistemas. El sistema digestivo es un conjunto de órganos que procesan los alimentos y los líquidos para descomponerlos en sustancias que el cuerpo usa como fuente de energía o para el crecimiento y la reparación de tejidos. Entre los órganos que la componen del tracto gastrointestinal está la boca, la gran parte de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Y entre los órganos digestivos accesorios están los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Características del aparato digestivo. La boca está formada por las mejillas, el paladar duro, el paladar blando y la lengua. Tiene 2 glándulas salivales: las glándulas mayores, que es la parótida, la submaxilar o submandibular y la sublingual, y más de 600 glándulas menores en toda la boca. La lengua se divide simétricamente en 2 mitades. Cada mitad tiene un complemento de músculo extrínseco e intrínseco. Los músculos extrínsecos mueven la lengua de lado a lado y adentro y hacia afuera para acomodar los alimentos durante la masticación. Los músculos intrínsecos se originan y se insertan en el tejido conectivo de la lengua. Modifican la forma y el tamaño de la lengua para el habla y la deglución. Los dientes. Los dientes están en las apófisis alveolares de cada maxilar. Un diente típico tiene 3 regiones externas principales: la corona, la raíz y el cuello. La faringe. La faringe es un conducto con forma de embudo que se extiende desde las coanas u orificios posteriores de las fosas nasales hasta el esófago por detrás y la laringe por delante. Cuando los alimentos se degluten, pasan de la boca a la faringe. Esófago. El esófago es un tubo muscular colapsable de alrededor de 25 centímetros de longitud, situado por detrás de la tráquea. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo con forma de Y, localizado por debajo del diafragma en el epigastro, la región umbilical y el hipocondrio izquierdo. Se interpone entre el esófago y el duodeno, la primera porción del intestino delgado. El hígado. El hígado se divide en 2 lóbulos principales, un lóbulo derecho grande y un lóbulo izquierdo más pequeño. Páncreas. El páncreas mide de 12 a 15 centímetros de longitud
y 2,5 centímetros de ancho. Se halla por detrás de la curvatura mayor del estómago. Tiene una cabeza, un cuello y una cola. Vesícula biliar. La vesícula biliar funciona como el reservorio de bilis localizada en la cara inferior del hígado. El intestino delgado se divide en tres regiones: el duodeno, que se conecta en el esfínter pilórico del estómago, el yeyuno y el ileón. Mide casi 20 pies de largo y se dobla varias veces para encajar dentro del abdomen. El intestino grueso mide alrededor de 1,5 metros de largo y 6,5 centímetros de diámetro. Se extiende desde el ileón hasta el ano. Estructuralmente, las 4 regiones principales del intestino grueso son el ciego, el colon, el recto y el conducto anal. Sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de células encargadas de digerir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. El sistema nervioso se ha dividido anatómicamente en el cuerpo humano en 2 partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Las partes del sistema nervioso central es el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso central es el centro de organización y control del organismo. Él organiza todas las funciones del organismo, recibe los estímulos del exterior e interior. El sistema nervioso periférico engloba todos los nervios que salen del sistema nervioso central hacia todo el cuerpo. Está constituido por nervios y ganglios nerviosos agrupados en el sistema nervioso somático, que comprende 3 tipos de nervios, que son los nervios sensitivos, los nervios motores y los nervios mixtos. El sistema nervioso vegetativo o autónomo incluye el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso somático incluye neuronas sensitivas y motoras. Las neuronas sensitivas transportan aferencias de receptores de los sentidos somáticos: tacto, dolor, temperaturas y sensibilidad propioceptivas, y de los sentidos especiales: visión, audición, gusto, olfato y equilibrio. Neuronas gliales. Las neuronas se comunican con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. Las células del sostén del sistema nervioso central se agrupan bajo el nombre de neuroglía o células gliales. Son 5 o 10 veces más abundantes que las propias neuronas. También tiene una importante función trófica y metabólica activa, permitiendo la comunicación e integración de las redes neurales. Hay varios tipos de células gliales: los astrocitos, la glía interlaminar, oligodendrocitos, microglia, células empedimarias, células de Schwann, células de capsulares y células de Muller. Sistema respiratorio. Es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos, con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. Órganos que lo conforman. La nariz está revestida por músculos y mucosa. La cavidad nasal se continúa con la porción externa de la nariz y en su parte posterior se comunica con la faringe a través de 2 aberturas llamadas narinas internas o coanas. La boca, cavidad oral, permite la entrada del aire a través de las fosas nasales. Laringe, garganta. La faringe está constituida por músculo esquelético. Está revestida por una mucosa y comprende 3 partes: la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. La laringe, caja de la voz, es un conducto corto que conecta la laringofaringe con la tráquea. Se encuentra en la línea media del cuello, por delante del esófago y en el segmento comprendido entre la 4ª y la 6ª vértebra cervical. La tráquea, conducto de aire, es un tubo cartilaginoso y membranoso que va desde la laringe a los bronquios. Su función es brindar una vía abierta al aire inhalado y exhalado. Los bronquios son 2 tubos que se ramifican desde la tráquea y llevan aire a los pulmones. Los pulmones son los órganos en los cuales la sangre recibe oxígeno procedente del aire expirado y se desprende del dióxido de carbono. Sistema circulatorio. El sistema circulatorio se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. Se integra con el corazón y los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. El corazón es una bomba muscular y se considera el centro del sistema circulatorio. Sistema endocrino.
también llamado sistema de glándulas de secreción interna, es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que secretan un tipo de sustancias llamadas hormonas. ¿Cuáles son las principales glándulas endocrinas del cuerpo? Primera, tiroides. La tiroides es una glándula endocrina de unos 5 centímetros de diámetro y situada en el cuello que produce la hormona tiroides, la T4 tiroxina y la T3 triodotironina. Estas hormonas influyen en lo que se conoce como índice metabólico. Por lo tanto, la tiroides tiene la función de regular y determinar a qué velocidad ocurren los procesos metabólicos. Segundo, páncreas. El páncreas forma parte del sistema digestivo, pero también del endocrino. Se trata de un órgano de unos 15 centímetros de longitud y situado detrás del estómago, que produce enzimas para ayudar a la digestión de los alimentos y dos hormonas muy importantes, la insulina y el glucagón. Tercera, hipotálamo. El hipotálamo es una glándula localizada en el cerebro y que produce distintas hormonas, oxitocina y hormona antidiurética, además de otras que inhiben o estimulan la acción de la pituitaria. Mantiene la temperatura corporal, regula la sensación de hambre en función de si el organismo necesita comer o no, regula los estados de ánimo, estimula o inhibe el apetito sexual, establece los ritmos del sueño, regula la frecuencia cardíaca y nos hace sentir sed. Cuarta, pituitaria. La pituitaria, también conocida como hipófisis, es una glándula de pequeño tamaño, 8 milímetros, situada sobre la base del cráneo y que produce muchas hormonas distintas: oxitocina, vasopresina, tiropropina, somatopropina, prolactina, gonadotropinas, endorfinas, etc. Quinta, glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos órganos situados cada uno en las partes superiores de cada riñón y que se encarga de producir distintas hormonas: adrenalina, cortisol, aldosterona y testosterona. Por lo tanto, las glándulas suprarrenales ayudan a controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, regula la sudoración, mantiene los niveles de la sal en el cuerpo, permite dar respuesta a situaciones de estrés, proporciona la producción de hormonas sexuales, etc. Sexta, la glándula pineal. La glándula pineal es un pequeño órgano localizado en el cerebro y que se encarga de producir melatonina, una hormona muy importante para el cuerpo. La glándula pineal ayuda a regular los patrones de sueño, dificulta el crecimiento de células cancerígenas, estimula el sistema inmune, tiene efectos antioxidantes, etc. Séptima, paratiroides. Las glándulas paratiroides son 4 estructuras de pequeño tamaño que se encuentran encima de la tiroides y que se encargan de producir la hormona paratiroidea. La paratiroides pues se encarga de mantener el equilibrio en el organismo entre el calcio y el fósforo. Mantenerlos en las cantidades justas es muy importante para asegurar buena salud ósea. Octava, testículos, hombres. Los testículos también cumplen con una función endocrina. Las glándulas reproductoras o gonadas masculinas se encuentran dentro del escroto y producen testosterona. Por lo tanto, las gonadas masculinas influyen en el desarrollo del niño, proporciona su crecimiento, estimula la producción de espermatozoides, aumenta la masa muscular, agranda el pene, hace que la voz sea más grave, hacen aumentar el vello facial y el púbico, etc. Noveno, ovarios. Los ovarios también cumplen con una función endocrina. Las gonadas femeninas están situadas en la pelvis. Además de fabricar óvulos, se encargan de segregar estrógeno y progesterona, las hormonas sexuales femeninas. Las gonadas femeninas determinan el inicio de la pubertad, hacen aumentar el tamaño de los senos, regulan el ciclo menstrual, propician el crecimiento corporal, estimulan el almacenamiento de grasas en las caderas y los muslos, ayudan a que el embarazo se desarrolle correctamente, etc. Sistema óseo, también llamado esqueleto humano, es la estructura de los huesos. Función principal es la protección y el apoyo de los órganos vitales y la regeneración de movimiento o no en el cuerpo. Funciones del sistema óseo. Protege los órganos, soporta la estructura muscular, permite la locomoción motriz, realiza la homeostasis de minerales que permite almacenar minerales, como el calcio, necesario para darle resistencia a los huesos, permite la producción de células sanguíneas por medio de la médula ósea roja, de la cual se obtiene tanto glóbulos rojos y blancos como plaquetas, y almacenamiento de grasas. Sistema muscular.
Es el conjunto de más de 600 músculos que existen en el cuerpo humano. Aproximadamente el 40% del cuerpo humano está formado por músculos. Lleva a cabo el desplazamiento de la sangre y el movimiento de las extremidades. El sistema muscular está compuesto por tres tipos de diferentes músculos: el músculo esquelético o estriado, que produce movimientos voluntarios; el músculo visceral o liso, que permite la movilidad de estructuras como el tubo digestivo; y el músculo cardíaco, que comparten propiedades con el músculo estriado y el liso. Sistema linfático. El sistema linfático está compuesto por un líquido llamado linfa, vasos linfáticos, que transportan la linfa, diversas estructuras y órganos formados por tejidos linfáticos, linfocitos dentro de un tejido que los filtra, y la médula ósea. Este sistema contribuye a la circulación de los líquidos corporales y ayuda a defender al cuerpo de aquellos agentes que provocan enfermedades. El sistema linfático cumple tres funciones principales. Primera, drenaje del exceso de líquido intersticial. Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial de los espacios tisulares hacia la sangre. Segunda, transporte de los lípidos de la dieta. Los vasos linfáticos se encargan del transporte de lípidos y vitaminas liposolubles A, D, E y K, que se absorben a través del tubo digestivo. Tercera, desarrollo de la respuesta inmunitaria. El tejido linfático inicia las respuestas específicas dirigidas hacia microorganismos o células anormales determinadas. El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo contra los organismos infecciosos y otros agentes invasores. A través de una serie de pasos conocidos como respuesta inmunitaria, el sistema inmunológico ataca los organismos y sustancias que invaden el cuerpo y provocan enfermedades. El conjunto de sistemas forman a los aparatos. Está el aparato cardíaco, el aparato digestivo, aparato locomotor y aparato respiratorio. El sistema y el aparato tienen las mismas funciones, a excepción que en el aparato los órganos no son similares en estructuras ni tejidos. Información extra. Regiones corporales. Son las partes en las que podemos dividir el cuerpo desde el interior. Región abdominal. Partes en las que se divide el abdomen. Planimetría anatómica. Nos sirve para estudiar el cuerpo humano. Son líneas imaginarias que inician en ciertas estructuras anatómicas reconocidas con el fin de dividir en planos al ser humano, para localizar estructuras anatómicas o lesiones patológicas. El miembro superior o extremidad superior es cada una de las extremidades que se fijan a la parte superior del tronco. Región cefálica. Es la división de la cabeza. Extremidades inferiores. Es cada una de las dos extremidades que se encuentran unidas al tronco a través de la pelvis mediante la articulación de la cadera, tronco del cuerpo. Es la parte de arriba del cuerpo donde se encuentra el tórax, entre el tórax y el abdomen. ¿Cómo la mala alimentación puede influir en el embrión, en los huesos y músculos, en el sistema nervioso, en el sistema endocrino y en el sistema circular? Cuando se tiene a un bebé en proceso de desarrollo pasan muchos cambios, físicos y anatómicos, además de la importancia del ambiente en que la madre está. En el embrión, una mala alimentación puede hacer que el páncreas no se desarrolle bien, junto con la creación de enfermedades a largo plazo, como enfermedades del corazón y enfermedades de diabetes. Por ejemplo, una alimentación alta en grasas y azúcares puede llevar al bebé a tener trastornos de hiperactividad por déficit de atención y problemas de conducta, mientras que una alimentación equilibrada puede provocar los nutrientes que necesita para el crecimiento y desarrollo del bebé, la calidad de la placenta, mantenimientos normales a lo largo del embarazo, y también previene anemias y activa la producción de la leche. En los huesos, una mala alimentación puede provocar raquitismo, que son deformaciones, y osteomalacia en adultos, que es cuando no se tiene suficiente calcio por falta de vitamina D o poca absorción, lo que hace que se debiliten los huesos. Y en los músculos puede provocar sarcopenia, que es una pérdida de masa y fuerza en el funcionamiento de los músculos, además de que puede dar debilidad, cansancio, falta de energía, problemas de equilibrar y dificultad para caminar. En el sistema nervioso, la mala alimentación puede hacer que sea difícil poder recordar y memorizar, además de dificultades para concentrarse, junto con estrés más rápido y tener signos de depresión. En el sistema endocrino se basa más en la producción de hormonas que van a los tejidos y órganos, por el torrente sanguíneo. Esto afecta a los cambios de equilibrios líquidos y electrocitos en la sangre. En los Estados Unidos, la enfermedad endocrina más común es la diabetes.
En el sistema circular es difícil poder llevar una buena circulación por el exceso de grasa, así que no se lleva adecuadamente la oxigenación al cuerpo, además de que puede obstruir venas y arterias provocando el aumento de colesterol y triglicéridos.